Bueno, vamos con la corrección del simulacro 1 que se ha realizado para los bomberos del Ayuntamiento de Segovia, que ha consistido pues, en dos pruebas, una primera de materias comunes y una que se ha realizado de forma consecutiva de materias específicas. Bueno, ya habéis visto cuál va a ser la sistemática a la hora de realizar los simulacros, ¿no? Que ya no solamente se queda en daros el examen, me entregué la plantilla y ya está, sino que yo intento que todo este proceso sea lo más real posible y lleve pues, los mismos pasos que vais a encontrar el día del examen oficial. Que estos pasos son, bueno, pues al día siguiente del simulacro habéis recibido en vuestro correo la plantilla provisional de respuestas, habéis tenido un plazo para presentar alegaciones o impugnaciones a aquel que lo considerase y después, pues bueno, recibís un documento donde se os contestan a esas impugnaciones, se presenta la plantilla definitiva de respuestas y ya sí aparece el ranking con vuestra nota. En este caso, pues lo quiero ampliar también esa nota segmentándola por bloques de temas para que, bueno, pues ya cada uno vea qué bloque va más fuerte, en qué bloque necesita reforzar un poco más y demás. Todos estos datos de estadísticas y todo lo que podáis tener a mayores, pues siempre será bienvenido. Luego, aparte, si os acordáis, os hice llevar dos bolígrafos, uno rojo y uno azul. Y con el bolígrafo rojo os dije que marcaseis las respuestas en las cuales os estabais arriesgando. Ahora lo que tenéis que hacer es ver de todas esas respuestas que marcasteis en rojo, qué número de preguntas marcasteis así. Es decir, bueno, pues yo me arriesgué en 22. Y ahora ver que de esas 22, pues he acertado 10 y he fallado 12. Pues tienes un porcentaje de riesgo, el que sea, para que empecéis ya desde el minuto 1 a sacaros vuestra propia estadística de qué porcentaje de arriesgo de aciertos tengo en las preguntas que me arriesgo, si me compensa, si no me compensa y demás. Todo esto lo iremos trabajando más detalladamente más adelante. Bien, me gustaría, antes de nada también, pues remarcar una serie de diferencias que las tienen entre los simulacros y el examen oficial. Los simulacros como tal, que tenemos aquí, que estamos haciendo y que vamos a hacer varios antes del examen, pues estamos intentando habituarnos a todo este proceso, ¿no? Desde el día antes del simulacro, pues que ya tengo que empezar a bajar frecuencia, a bajar rendimiento, a descansar, dormir bien, etcétera, etcétera. La mañana antes del simulacro ya dijimos que había que desayunar, que no había que desayunar, cómo comportarnos, hacernos el dormido y demás. Mientras estamos haciendo el simulacro, bueno, pues qué sistemática vamos a realizar, que lo veremos en el método mucho más detallado, insisto, pues vamos a contestar primero estas preguntas. Las preguntas que no sé las voy a arriesgar, pero de esta determinada manera, etcétera, etcétera. Y todo esto con el fin de, pues, aprendernos de memoria una serie de movimientos o de hábitos que me van a servir para que en el día del examen esté mucho más tranquilo porque eso ya lo conozco y sé que funciona, sé que me funciona, lo he hecho 1000 veces, entonces todo lo que viene siendo el factor suerte pues lo intentamos reducir al mínimo. Llega el examen, el día de antes ya sé lo que tengo que hacer, mi cuerpo lo sabe también, en la mañana del examen ya sé que tengo que tomar, mi cuerpo lo va a asimilar muchísimo mejor, sé cómo moverme dentro del examen, etcétera, etcétera. La principal diferencia que hay frente al luego el examen es después de haber entregado el simulacro, me habéis entregado la plantilla y demás, igual que el examen, ¿no? Entregáis el examen. Después del simulacro tenéis trabajo. No se para la cosa ahí y me relajo un poco, me pongo a estudiar otra cosa y tal. No. Tenéis trabajo con el propio simulacro. ¿Qué debéis hacer la misma tarde del simulacro? Pues cogeros vuestro examen, cogeros lápices, subrayadores, lo que tengáis por casa y trabajarle. Esto es un trabajo ya vuestro que tenéis que hacer, un trabajo silencioso, pero que os va a dar muchos puntos a la larga. Debéis de intentar corregiros a vosotros mismos el simulacro. Ya sé que no tenéis todavía la plantilla de las respuestas, pero aquellas preguntas que habéis dejado en blanco, las preguntas que os habéis arriesgado un poco a la locura, o las que os habéis arriesgado pensando que eran o la A o la B, no lo sé. Intentad ir pregunta a pregunta
a buscar en vuestro temario, en vuestros apuntes, la solución a esa pregunta en particular. Y si no la encontráis, pues bueno, tirar de Google. Os metéis en internet, buscáis ese concepto, esta definición, lo que venga en esa pregunta que os interesa y ampliáis conocimiento. Os hacéis notas en el temario. Llegará un punto en el que veréis alguna tabla o algún párrafo en el temario en el que digáis, joder, pero si esto me lo he leído 10 veces y nunca me había parado a mirar esto en particular. Y mira, me han preguntado de aquí y no lo he sabido contestar. Pues todo esto se busca con los simulacros. Es decir, aparte de yo realizar el simulacro, como diseñarle con la campana de Gauss que ya os expliqué en el anterior vídeo, y que, bueno, pues viendo la nota media que habéis sacado, pues he visto que he hecho un examen de nivel medio real. Es decir, yo estoy contento por cómo he diseñado este simulacro. Y yo no me invento las preguntas o pongo preguntas al azar y demás, sino que hay algunas preguntas que yo pongo a propósito porque sospecho que ese concepto no lo tenéis muy claro o esa definición no la conocéis y quiero que ampliéis vuestro conocimiento. Pero todo eso pasa porque luego vosotros en casa trabajéis ese simulacro en condiciones, os busquéis las preguntas, os comáis un poco la cabeza y de esa forma es como se encuentra el anclaje, se busca ese anclaje a esa información y es muy difícil que luego ya se os olvide. En el hipotético caso, ojalá que en el examen oficial os caiga una pregunta muy parecida o similar a esa que os acabáis de aprender. Así que nada, dicho todo esto, pues vamos a empezar a analizar las preguntas del primer examen que, como veis aquí en este cuadrito que os hice llegar por correo electrónico, pues aquí tenéis la estadística de pregunta por pregunta que ha contestado la gente. Cuántos han contestado la A, la B, la C, la D, la han dejado en blanco y sobre todo, pues qué porcentaje de gente las ha acertado, cuántos las han fallado y cuántos las han dejado en blanco. Así que, bueno, en estos análisis y sucesivos que haré, pues me voy a centrar en aquellas preguntas que el porcentaje de aciertos ha sido pues el más bajo. Por debajo del 30%, aunque comentaremos pues todas estas que tienen aquí el 38%, también las vamos a comentar un poco por encima, pero me voy a centrar sobre todo en estas que son las que parece ser que han causado más problemas. Así que, bueno, vamos a empezar aquí con la pregunta número 3, que es la primera pregunta trampa ya que os he metido, que dice: la Junta de Gobierno en la organización provincial, ahí es donde estaba la clave de la pregunta, es un órgano colegiado y obligatorio, colegiado y voluntario, sin competencias propias y ninguna es correcta. Bueno, si nos vamos a la ley reguladora de las bases del régimen local, aquí tenéis el índice de toda la ley, pero normalmente en las oposiciones a bomberos no entra toda la ley. Os suelen preguntar en la gran mayoría de todas ellas, pues hasta aquí, ¿no? Hasta el capítulo 3 del título segundo, hasta el artículo 28. Toda esta parte de aquí es lo realmente importante. ¿Pero qué pasa aquí en Segovia? Pues que si no modifican las bases, hasta ahora este tema se le denomina como el régimen local español. Y esto es tan amplio como las miles de leyes que hay en base al régimen local español. Y por tanto, bueno, pues esta que es la ley de leyes, en esta parte de la ley reguladora a la base del régimen local, pues ¿entraría toda? ¿No entraría toda? Bueno, con esto no quiero asustaros, porque esta pregunta obviamente se sale de este título 2, precisamente viene en el título 3 la provincia, el contenido de esa pregunta, pero no quiero asustaros ni deciros que os tenéis que estudiar toda la ley sí o sí. No, sino que simplemente nos vamos a ir aquí tenemos título 3 la provincia, artículo 32, aquí está, que dice: la organización provincial responde a las siguientes reglas. El presidente, los vicepresidentes, la junta de gobierno y el pleno existen en todas las diputaciones, o dicho de otra manera, son obligatorios. ¿Qué pasa, sin embargo, en la organización municipal? Quiero recordar que es el artículo 20 donde viene, aquí está, que dice: la organización municipal responde a las siguientes reglas. El alcalde, los tenientes de alcalde y el pleno existen en todos los ayuntamientos, o dicho de otra manera, son obligatorios, pero la junta de gobierno local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y cuando así lo disponga su reglamento.
Aquí está la gran diferencia, que yo estaba preguntando por organización provincial. Y quiero que os quede claro que aquí, que la falléis para que digáis, joder, ¿cómo he podido fallar esta? ¿Dónde viene esto? Y demás. Para que cuando en un examen oficial os pregunten por la Junta de Gobierno y os pongan algo como esto, que os paréis y digáis, ah, vale, pone municipal, ah, pone provincial, ojo, que en la provincial sí es obligatorio, ¿vale? Y por ese motivo, pues vemos que es un órgano colegiado, que siempre lo es, y obligatorio, ¿vale? La pregunta número 5 no la he marcado, pero también mucha gente habéis contestado que es un derecho, ¿no? Ser elector es para un vecino un derecho. Y obviamente tenéis razón. Pero si nos vamos a la ley, creo recordar que ven, aquí está, artículo 18, dice textualmente, son derechos y deberes de los vecinos. Y el primero en la frente, ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral. Vecinos, elector, derechos y deberes. Y como os digo, no me invento nada. Ser elector es para un vecino un derecho y un deber. Simplemente para que os paréis, ¿no? Y a pensar y digáis, ostras, pues no me he dado cuenta, ¿no? Bien, seguimos. Pregunta número 6. Esta me ha sorprendido de cómo muchos de vosotros, que esta pregunta no se puede fallar, este artículo no se puede fallar porque cae millones de veces en las oposiciones. El servicio de biblioteca pública deberá ser prestado por municipios con población superior a, volvemos a la ley, y nos vamos aquí al artículo 26. Aquí está. Y aquí lo tenéis. En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. Insisto, este artículo cae mucho. Tenéis que tenerlo más que trillado. Aquí tenéis la respuesta A, 5.000 habitantes. Seguimos. Siguiente pregunta que más habéis fallado o habéis dejado en blanco. Esta de aquí. La torre del homenaje del Alcázar de Segovia se encuentra anexa a cuál de los siguientes patios. Bueno, pues es una pregunta de historia de Segovia que, joder, es verdad de que la historia de Segovia es amplísima, pero, coño, el Alcázar de Segovia, la catedral y el acueducto, al menos esos 3 monumentos por excelencia de la ciudad, hay que sabérseles con un alto detalle o con un nivel de detalle bastante aceptable. Y el saber qué torres tiene el Alcázar, qué patios tiene el Alcázar, incluso las salas de dentro, la sala del Cordón, la sala de las Piñas, sala de tronos, etcétera, etcétera, eso sí lo deberíais de saber, y no porque lo diga yo, sino porque ha caído en exámenes. Y bueno, para explicaros un poco por encima, pues me he venido aquí a Google Earth con el Alcázar de Segovia y los patios que tiene, ya los veis aquí. Vamos a ponerlo de esta manera. Tenemos este primer patio, que es el patio de armas, y este segundo patio de aquí, que es el que se llama patio del reloj, porque justo aquí donde está la manita, aquí hay un reloj de sol que, bueno, pues da nombre a este patio. En cuanto a las torres, por aquí es por donde se entra, por la plaza Reina Victoria Eugenia. Esta torre de aquí tan grande que vemos, la más grande de todas, la más alta, es la torre de Juan II. Y esta torre de aquí, la icónica, la que sale en todas las fotos, esta de aquí es la que se llama Torre del Homenaje. Luego, como curiosidad, esta torrecita de aquí, que como que sobresale del Alcázar, se la denomina Torre Albarrana. Si no lo sabíais, para que, bueno, pues ahora ya lo conocéis. Y por eso, al lado de la Torre del Homenaje, pues tenemos el patio del reloj, que era lo que se buscaba en esta pregunta. Continuamos. Pregunta número 26. Me ha sorprendido de que bastantes la habéis acertado. Y no era fácil, pues porque la plaza de las escuelas se puede confundir muy fácil con la calle de las escuelas, que está en Fuentemilanos, y hay otra calle de las escuelas en Madrona, pero plaza como tal solamente está en Torredondo. Así que bastante bien, porque muchos la habéis sabido contestar bien. Entonces, maravilloso. Pregunta 29. Si he acudir al colegio profesional de farmacéuticos, ¿a qué calle deberé de ir?
alguna vez han preguntado también por los colegios profesionales. Tampoco son muchos y lo vais a tener en el temario, pues el listado de todos ellos. Y el colegio de farmacéuticos, así ya no se os olvida, y es una de estas preguntas, dato que pues a muchos de vosotros, pues ahora ya sí que lo vais a saber, pues está en la calle Domingo de Soto, muy cerquita de la subdelegación de gobierno. En la Plaza de la Tierra está el Colegio Profesional de Veterinarios, ¿vale? La calle Marqués del Arco está el Colegio Profesional de Arquitectos y en la calle Santa Catalina no hay ningún colegio profesional, simplemente que está el Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León de Agricultura y Ganadería, quiero recordar. Así que bueno, farmacéuticos en Domingo de Soto. Pregunta número 30. En el distrito 5, sección 1 del callejero oficial del Ayuntamiento de Segovia podemos encontrarnos las siguientes calles. Bueno, pues está calle Dehesa y calle Estocolmo. Esta calle también está. La he querido meter esta pregunta con toda la idea porque, bueno, pues aquí tenemos el callejero de Segovia. Esta parte de aquí, este cuadradito, es en la sección primera del distrito 5. Aquí tenéis calle Estocolmo. Y que en la sección 2 también está la calle Estocolmo, pero es que, pues bueno, a la hora de ir marcando los distritos y demás, pues por la calle Juan Carlos I parece ser como que corta, ¿no? La sección 1 y la sección 2, y justamente este pedacito de aquí, de calle Estocolmo, pues también pertenece a la sección 1. Es algo anecdótico, bordea todo lo que es la cárcel, la antigua cárcel, pero bueno, para que lo sepáis y si habéis estudiado ya distritos y secciones, alguno de vosotros y de esto no se había parado a mirarlo, pues bueno, ya lo tenéis, ¿no? Pregunta 31. El paraje conocido como Gallo Gociado de Segovia se encuentra situado ¿dónde? Esta es otra pregunta importante que suelen preguntar, no lo han hecho siempre, pero sí en varios exámenes han preguntado por algún paraje de Segovia. Y aquí en la academia, en la página web, en la página de Edificios y Historia de Segovia, pues aquí tenéis el mapa de parajes de Segovia que lo podéis descargar, que es este que tenéis aquí. Este mapa, si hacéis zoom, todos estos nombrecitos que aparecen como en cursiva, ¿de acuerdo? Son parajes de Segovia, todos ellos. Y si nos vamos a esta zona de aquí, a ver si la encuentro, aquí tenéis, Gallo Gociado. ¿Dónde se encuentra? Pues fijaos, entre la CL 601A, carretera de la Granja, y la SGV 6122 que tenéis aquí, que es la carretera de Palazuelos. Tenemos el Gallo Gociado, que es lo mismo que os estoy poniendo aquí. Así que este mapa que tenéis aquí, estudiarle y mirarle aquí tenéis Roduelos, El Lomo, Prado Bonal, Las Lastras. Es que preguntan estos parajes, ¿vale? Al menos los cercanos a Segovia. Estudiaroslo bien. Pregunta número 33. Dice, la casa del secretario, esta es una pregunta de callejero, y una pregunta muy parecida cayó hace dos convocatorias. Se encuentra ubicada en la manzana que delimitan las siguientes calles. Me ha sorprendido de que varios de vosotros habéis tenido problemas a la hora de contestar esta pregunta bien. Me vengo aquí, al callejero, lo tengo aquí preparado. Esta de aquí es la casa del secretario, ¿de acuerdo? La tenéis aquí colocadita y vamos a ver cuál es su manzana. Pues tenemos aquí calle Val del Águila, tenemos aquí calle Capuchino Salta, tenemos aquí calle María Zambrano y todo esto que tenéis aquí es la plaza de San Esteban. Lo que pasa es que en este mapa parece como que es que hay aquí casas o algo, ¿no? Pero no, todo esto es diáfano y es la plaza de San Esteban. Así que aquí tenéis marcado cuál es la manzana exacta donde está la casa del secretario. Plaza del Potro, la Plaza del Potro está más abajo. Es decir, no está la Plaza del Potro entre la calle Val del Águila y Trinidad. Calle Trinidad está a posteriori de habernos metido ya por calle Capuchino Salta, que quizás son, este cruce de aquí es el que os podía haber causado más problemas. Y no olvidaros de la calle María Zambrano, esta de aquí, que como veis, pues
es la respuesta correcta. Val del Águila, Capuchino Salta, María Zambrano y Plaza de San Esteban. Bueno, pregunta 34. Esta la he marcado, la habéis tenido muchísimos bien, pero simplemente como dato de que os he querido hacer aquí un listado de todos los postigos que existen o han existido en la muralla de Segovia para que lo tengáis, o si teníais unos pocos, pues que completéis con el resto. Son todos estos los que hay aquí. Sí que es cierto de que postigo de San Matías o postigo de Fuente Cercada ya no existen, y el postigo del obispo se ve también muy mal. El resto se pueden visitar, el postigo del Sol, de la Luna, del Consuelo, de los Caballeros, pero el resto, pues bueno, son postigos que han existido, que existían en la muralla. Alguno de estos, creo que el de Fuente Cercada, le quieren volver a restaurar, pero que bueno, pues que los tengáis para ampliar vuestro temario si lo necesitáis. Pregunta 35, dice: la calle de Madrid en el distrito 6, sección 1, es verdad que la calle Madrid es una calle vehicular de doble sentido de circulación, pero la correcta es: ninguna es correcta, porque la calle de Madrid pertenece al distrito 6, eso es cierto, pero a la sección quinta. Lo vamos a ver aquí. Nos vamos a la calle de Madrid, que es esta que tenéis aquí, y pertenece, como os decía, distrito sexto, sección quinta. Ahí estaba la trampa, un poco a ver si alguno caía. Pregunta 38, pregunta dato, y muy complicada de sacar, o no, ahora veremos cómo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es una transposición de la directiva. Bueno, pues es verdad de que, fijaos si hay cosas que preguntar en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que me tienen que preguntar esto. Bueno, si esta pregunta nos la ponen así, literal como esta, ya sabemos un poquito cómo intentar sacarla. Ya vemos que todas empiezan por 89 menos esta de aquí, entonces la B ya la descarto. Hablando siempre de una pregunta que no tengo ni idea y que voy a intentar ver si puedo rascar puntos. La B la descarto. Me quedo con la A, la C o la D. Entre las otras tres, veo que hay dos que terminan en 91. Por lo tanto, la D también la descartaría. Y entre la A o la C, pues veo que el 391 se repite, por tanto, contestaría la A y habría acertado. Pregunta 39. Esta pregunta la habéis fallado todos, o dicho de otra manera, no la ha acertado nadie. A tenor del Real Decreto 773 del 97, los EPI, equipo de protección individual, son de uso personal. Bueno, pueden ser usados por varios trabajadores. Bueno, A y B son correctas. Bueno, aquí dice ambas son correctas. Había alguno que me ha dicho, pues esta la voy a impugnar porque ambas son correctas, no deja claro si son las tres y tal. A ver, es verdad de que podía haber puesto aquí ambas respuestas anteriores son correctas, pero la palabra ambas leída después de dos opciones hace referencia a estas dos opciones. Obviamente, de hecho, el significado de ambas significa de dos cosas las dos, es decir, la primera y la segunda, no de tres cosas las tres. No sé si me explico. Y la D, que muchos habéis contestado la D, de son de uso exclusivo y personal del trabajador. Pues bueno, vamos a irnos al Real Decreto 773 que tenemos aquí, ¿no? Lo vamos a ver aquí. Real Decreto 773 de 1997, a su artículo 7. Y en su artículo 7.3 dice lo siguiente: los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Pero si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o higiene a los diferentes usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente los EPIs son de uso personal, pero pueden, según qué circunstancias, ser usados por varios trabajadores. Se me ocurre un ejemplo muy claro para todos los que sois interinos de bomberos de Segovia y demás, que es lo que pasa con los arneses integrales que tenemos en los vehículos. Pues que yo no tengo el arnés de menganito, ni fulanito, ni nada, sino que tenemos ciertos arneses para usarlos por diferentes trabajadores cuando la circunstancia lo exija. Luego tenemos otros que son de uso personal, por nuestros guantes, nuestro casco, etcétera, etcétera. Que mi casco perfectamente le podría usar otro trabajador llegado el caso, porque es un EPI
con una ergonomía y demás. ¿Qué pasa? Que no se hace pues por material de higiene, como decía el artículo anterior, pero que pueden ser usados por los trabajadores. Sí, esta pregunta la habéis dejado, no la habéis acertado nadie y bueno, pues ya veis que no es tan difícil llegar a la conclusión correcta simplemente con un poquito de sentido común. Bueno, llegamos a la pregunta 42, la número 2 de reserva, que dice, ¿dónde aparece definida la provincia? Bueno, pues la respuesta correcta nos dice A y B son correctas, que nos dice que es el artículo 141.1 de la Constitución y en el artículo 31 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Y os lo voy a demostrar aquí ahora. 141 de la Constitución, artículo 141.1, la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia. Y nos vamos a ir ahora al artículo, decía el 31, si no recuerdo mal, de la Ley Reguladora de la Base del Régimen Local, que es esta de aquí, y dice, la provincia es una entidad local determinante por la agrupación de municipios con personalidad jurídica propia. Así que ya habéis visto los dos artículos donde viene definida la provincia. Es una pregunta puñetera de legislación que, bueno, ya sabéis también que una pregunta donde me digan la A y la B son correctas, hay un alto porcentaje de posibilidades que sea la respuesta correcta, a título de método. Pregunta 43, una pregunta que manda narices que todo el mundo se haya conformado con la respuesta que he dado con Calle Bandurria, porque nadie la ha impugnado, he tenido que ser yo. Es una pregunta trampa que puse a propósito para ver qué hacíais con este tipo de preguntas. Y ya veo que os da igual, que os pueden meter el gol por la escuadra, que no vais a decir nada. Y me parece, vamos, pues bastante lamentable por vuestra parte. Obviamente, todas estas calles son del barrio de San Lorenzo. Había alguno por ahí que me decía, es que aquí no pone la bandurria, por eso tal. A ver, no os volváis locos. Cuando viene una pregunta así, en el que se ve que es un error claro, en el cual podéis impugnar y podéis alegar y demás, coño, hacerlo. Ya no digo que seáis tiquismiquis, que digáis como en esta pregunta anterior, no, es que ambas significa no sé qué. No, vamos a ver, preguntas como esta, que es tan evidente que hay un fallo, esto tenéis que lucharlo. Chicos, tenéis que ir a que la anulen como sea. Y bueno, pues la he metido como trampa y nada, os lo habéis comido todos. Que nadie ha dicho nada. Así que bueno, con esto finalizamos la primera parte del simulacro y ahora vamos a ver la segunda.